Así, sí. Después cualquier cosa lo subo y lo consultan a la clase. Bueno, gente, hoy lo que vamos a ver es tema funciones, ¿sí? Funciones es una de las clases que seguramente nos va a llevar tres clases, ¿sí? Esta y dos más, porque bueno, en funciones, espere que voy a poner un poquito para ampliar aquí, ahí estamos. Funciones es uno de los temas más importantes de Excel, ¿sí? Ya que bueno, a través de las funciones podemos operar muchas cuestiones y muchos cálculos, es lo que nos hace agilizar muchas de las tareas y operaciones cuando queremos trabajar con Excel, ¿sí? Así que bueno, de a poquito vamos a ir viendo las que, bueno, considero que son las que más se utilizan, las más importantes. Después, si ustedes quieren ver, interiorizarse en alguna función en especial que hayan visto en algún momento de sus vidas o lo que sea y les gustaría que profundicemos, no hay ningún problema. Pero bueno, las que vamos a ver, calculo que son las que más van a utilizar y bueno, las que más se relacionan con los trabajos, ¿sí? Bueno, entonces, esta presentación creo que ya está subida, ¿sí? Después cualquier cosa, eh, si no está, se las paso por WhatsApp. Pero creo que ya está. Bien. Bueno, como les comentaba, es una de las unidades más importantes del curso, pues su comprensión y manejo está la base de Excel, o sea, manejar esto está todo lo que vendrá a ser la base de Excel, ¿sí? Que es una hoja de cálculo, si no, como les comentaba, les había hecho alguna reseña al principio de la clase, la primera clase, que Excel trabaja bajo una base de datos, ¿sí? Trabaja todo lo que es Access, está corriendo abajo de Excel, que lo utiliza más que nada Excel como una serie para poder guardar todos los cálculos que nosotros hacemos, ¿sí? Excel va guardando todas las informaciones de esa base de datos que está corriendo atrás, ¿sí? Y bueno, y eso nos permite, como dice acá, recalcular y que esos cambios que hagamos de cálculos y todo eso no se pierdan, ¿sí? Si no sería como toda computadora, cuando uno maneja lo que es información informática, ¿sí? Es todo volátil, ¿no? Al menos que lo estemos guardando específicamente, quedemos en guardar la información y bueno, ahí es donde se almacenan en memorias que son de tipo ROM, más estáticas, ¿sí? Bueno, ¿y cómo logra Excel poder mantener esa información cuando nosotros ponemos un dato en una celda a través de una base de datos que está todo el tiempo corriendo y guardando la información y que esté esa información accesible todo el tiempo para nosotros, ¿sí? Bueno, una función, ¿sí? Que algunas ya las estuvimos viendo, ¿sí? Las más elementales, estuvimos toqueteando cómo se configuraban, pero una función es una fórmula predefinida por Excel, ¿sí? O por el usuario. Nosotros también podemos crear nuestras propias funciones que opera con uno o más valores y devuelve un resultado, ¿sí? Em, Puse para grabar, ¿no? Sí, sí está grabando. Bien. Que aparecerá directamente en la celda o será utilizado para calcular la fórmula que la contiene. La sintaxis, generalmente la sintaxis de cualquier función, ¿sí? Podría ser, como ven acá, el nombre de la función, ¿sí? Un paréntesis, ¿sí? Para esto lo pueden recordar la función suma que ya le hemos usado. Y dentro de esa función, ¿sí? Lo que vamos a poner generalmente son argumentos, ¿sí? Argumentos son variables, para que lo entiendan desde el punto de vista definición de los algoritmos, ¿sí? La función, ¿sí? Nos va a pedir argumentos, ¿sí? Argumentos que son variables que introducimos, ¿sí? Valores y que esa función toma como dato para poder procesar y efectuar lo que la función para la cual la función ha sido diseñada, ¿sí? Hay funciones que piden varios argumentos, bueno, piden estructuras, eso depende de cada función, eso es justamente lo que vamos a estudiar, porque cada función, aunque al principio pareciera que todas se manejan con esta misma definición, ¿sí? Pero bueno, cada función tiene sus particularidades, ¿sí? Cuando la vamos a definir.
Bueno, y siguen las siguientes reglas, ¿sí? Para tener en cuenta. Si la función va al comienzo de una fórmula, debe empezar con el signo igual, ¿sí? Como siempre, como toda fórmula, comenzamos con el signo igual. Los argumentos o valores de entrada van siempre entre paréntesis, ¿sí? No dejes espacio antes o después de cada paréntesis. Eso es importante, porque seguramente Excel va a tirar, a arrojar algún tipo de error. Los argumentos pueden ser valores constantes, números o textos, fórmulas o funciones. ¿Esto qué quiere decir? Que adentro de una función podemos aplicar fórmulas, ¿sí? Y a su vez también podemos concatenar otras funciones. Ahí es cuando la cosa se empieza a ser un poco más compleja, ¿sí? Pero bueno, por lo general lo que usamos es la combinación función-fórmula, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante, cómo vamos a aplicar algunas funciones, algunas fórmulas adentro de las funciones, ¿sí? Los argumentos deben separarse por un punto y coma. Esto es importantísimo. Tenemos que a veces nos agarramos la cabeza pensando por qué no nos funciona una función, es porque quizás le estamos chingando, ponemos la coma, ¿sí? Del apuro, y es punto y coma, ¿sí? Este acá que ven acá, el punto y coma, así que este lo tienen que saber identificar en su teclado para poder usar el punto y coma, ¿sí? Bueno, un ejemplo, el típico suma, sí que veíamos, la estuvimos recorriendo en varias clases, ¿sí? Y acá, bueno, ven cómo esa configuración se cumple, ¿no? Tenemos el nombre de la función, se abre paréntesis, y en esta función solamente, bueno, pide como argumento un rango, en este caso, de datos, ¿sí? Tenemos la función suma que devuelve como resultado la suma de sus argumentos, ¿sí? El operador dos puntitos nos identifica un rango de celdas, ¿sí? Como en este ejemplo, indica todas las celdas incluidas en la celda de la 1 hasta la C8, y que sería el equivalente a todo esto que ven acá, ¿sí? Todo esto es el rango de celdas, que bueno, un poquito ya lo estuvimos recorriendo eso. Bien. Para introducir una fórmula debe escribirse en una celda, como les contaba, ¿sí? Cualquier, tal como introducimos cualquier texto, predecida siempre del signo igual, ¿sí? Ahí es cuando se activa la fórmula o función. ¿M? Y vamos a utilizar por lo general, ¿sí? Operadores, ¿sí? Y estos son los operadores más utilizados en Excel, ¿sí? Suma, resta, multiplicación, división, exponencial, unión, concatenar, comparación, igual que, mayor que, menor que, mayor igual, menor igual, distinto, diferencia. Bien, hasta ahí me siguen. ¿Vamos bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, para insertar una fórmula, como les decía, o la empezamos a tipear si ya la conocemos directamente, o si queremos explorar un poquito las opciones de fórmulas que Excel nos brinda, ¿sí? Tenemos las pestañas específicas dedicadas a esto, que es la de fórmulas, después lo vamos a ver cuando hagamos la parte práctica, donde ahí Excel nos da todos los abanicos agrupados por, bueno, por segmento, ¿sí? Que son las fórmulas lógicas, la de texto, la de fecha y hora, las financieras, acá nos va poniendo los usos más recientes, más las matemáticas trigonométricas, ¿sí? Eso depende en el campo que uno se desempeñe, va a utilizar o unas más unas que otras, ¿sí? Después uno lo va personalizando, va usando de acuerdo a dónde, en qué área se vaya desempeñando en lo laboral o en lo personal, ¿sí? Así que bueno, esa es la pestaña que un poquito vamos a recorrer. Y estos listados que les pongo acá, ¿sí? Son también un compendio de las más utilizadas, las que más imaginémonos que usamos el Excel a full todo el tiempo, bueno, que podríamos empezar a incorporar, ¿sí? Para empezar a conocerlas y saberlas y tenerlas en cuenta, ¿sí? Para empezar a darle a nuestra hoja de cálculo un poco más de automatismo, bueno, o obtener datos eh, más relevantes en lo cotidiano, ¿no? Por ejemplo, tenemos una función que es la de ahora, devuelve el número de serie correspondiente a la fecha y horas actuales, ¿sí? Año nos va a devolver el año en curso, el día nos va a poner el día, ¿sí? Día Lab devuelve el número de serie de fechas que tiene lugar antes o después de determinados días laborales, o sea, uno ahí puede configurar en los argumentos cuáles son los días laborales, y así, ¿no? Y así tenemos muchas opciones, muchas fórmulas
funciones, perdón, que nos está dando Excel para que nosotros podamos ir aplicando en la planilla. Por ejemplo, fecha es una de las más utilizadas, ¿sí? Porque poniendo fecha nos carga la fecha actual en el momento y la podemos usar para vincular en otras fórmulas, ¿sí? Fecha mes, fecha número, fin mes, fracción de año, hora también. Eso es algo que podemos utilizarla, integrarla, esa función para, eh, bueno, otros datos, bueno, generar algún que otro información, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, los de hoy, mes, minuto, ¿sí? Minuto también, en algunos casos, hora, número. Así que bueno, depende de lo que querramos hacer y depende de la información que querramos manejar, podemos utilizar directamente estas funciones, ¿sí? Por ejemplo, este minuto convierte un número de serie en un valor minuto, este convierte el número de serie en un valor mes, hoy devuelve el número de serie correspondiente al día actual, ¿m? Y así vamos a ir pudiendo utilizar nuestras funciones a nuestro gusto, ¿sí? Después tenemos las funciones de texto, ¿sí? Una hoja de cálculo está pensada para manejarse dentro del mundo de los números, pero Excel también tiene un conjunto de funciones específicas para la manipulación de texto, ¿sí? Estos Estas son todas las funciones de textos ofrecidas por Excel. Esta y algunas más. Esto es una síntesis, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la función carácter, devuelve el carácter específico por el número de código. Código, devuelve el código número de primer carácter de la cadena de texto. Concatenar es algo que se utiliza mucho, ¿sí? Concatena varios elementos de texto en uno solo. Decimal, derecha, encontrar, encontrar B, extraer también es algo que se suele utilizar mucho cuando tenemos alguna que otra planilla media desordenada o que se bajó de algún lado y está medio para ordenarla. Bueno, empezamos a usar este tipo de funciones que nos va a ayudar, ¿sí? Este extraer en particular devuelve un número específico de caracteres de una cadena de texto que comienza en la posición que se especifica. Esta la vamos a practicar, ¿sí? Hallar B, igual, izquierda, devuelve los caracteres del lado izquierdo de un valor de texto, o sea, hace un recorrido, ¿sí? Sobre el texto y empieza de izquierda, lo mismo que el de derecha, empieza a recorrer el texto de la derecha y nos devuelve el número de caracteres, ¿sí? Largo devuelve el número de caracteres de toda la cadena de texto, entonces si tenemos una palabra, no sé, cualquier palabra, por ejemplo, González, y le ponemos largo, nos va a decir la cantidad de caracteres que tiene esa palabra, ¿sí? Es como que va recorriendo y las va contando los caracteres. Y bueno, minúscula, mayúscula va a convertir, ¿sí? De mayúscula a minúscula o viceversa, ¿sí? Extraer B también es muy usada. Bueno, acá tenemos mayúscula menos, limpiar, estas algunas las dije, sustituir texto. Convierte el valor de texto en un formato de número específico. Esta también se usa a veces para algunos casos especiales. Y después tenemos, bueno, esas eran todas las funciones de texto. Funciones de búsqueda. Estas vamos a trabajar un poquito hoy, ¿sí? Estas también son muy importantes, se usan mucho, ¿sí? En una hoja de Excel es muy importante tomar los datos correctos para trabajar, con las fórmulas diseñadas. Perdón. Por eso existe una agrupación de funciones específicas para realizar búsqueda de datos, ¿sí? Comprendamos que en- es en sí una búsqueda. Cuando queremos encontrar alguna información de algo, no buscamos directamente por lo que buscamos, pues lo desconocemos, obviamente, ¿no? Sino que realizamos una búsqueda de una propiedad o algo similar que conocemos que puede tener lo que buscamos, ¿sí? Así es como podemos iniciar una búsqueda. Por ejemplo, si buscamos a una persona, describimos aspectos físicos. Si buscamos el número de teléfono de un restaurante, buscamos en la guía del teléfono por el nombre del restaurante. Normalmente el dato que queremos encontrar no lo conocemos. Por eso buscamos por otros datos que sí conocemos, ¿sí? Estas son las funciones disponibles en Excel para realizar búsquedas. Y estas son área, que devuelve el área de una referencia, buscar R, busca valores de un vector de una matriz, buscar H, ¿sí? Y buscar B, que esa la vamos a practicar hoy en la parte práctica. Busca en la fila superior de una matriz, devuelve el valor de la celda indicada, lo que es buscar H, y buscar B
también es muy famosa buscar B, busca en la primera columna de una matriz y se mueve en horizontal por la fila para devolver el valor de una celda, ¿sí? O sea, buscar B se mueve por lo que es las columnas y buscar H se mueve por la fila, ¿sí? Esa es la que vamos a practicar hoy. Bien, coincidir, busca valores de una referencia o matriz, columna devuelve el número de columnas de una referencia, dirección devuelve una referencia como texto a una sola celda de hoja de cálculo. Después tenemos filas, filas, hipervínculo, crea hipervínculos, índice, usa un índice para elegir un valor de una referencia matriz. Transponer, ese también se usa en algunos casos, devuelve la transposición de una matriz, ¿sí? Y después tenemos lo que son las funciones financieras, ¿sí? Excel es una de las herramientas más potentes para trabajar con información y cálculos financieros. Ofrece una amplia gama de funciones prediseñadas para crear tu propia caja de ahorros en casa. Todas estas funciones están agrupadas en la categoría financieras. Vamos a estudiar bueno, la gama de funciones financieras que nos ofrece Excel. Vemos el listadito. Tenemos, por ejemplo, esto más que nada para los que estudian administración, está bueno, pueden ir practicando, ¿sí? Si les interesa que profundicemos en alguna, la podemos ver. Algunas de estas vamos a practicar más adelante, ¿sí? Por ejemplo, tenemos Amortiz, que es devuelve la amortización de cada uno de los periodos contables. Cupón, bueno, los cupones, esto es lo que devuelve el número de días de periodo entre los cupones, bueno, esto es más técnico de la parte contable. eh, Duración, devuelve la duración anual de valor bursátil con pagos e intereses periódicos, intereses, acá está para calcular lo que es interés acumulativo, ¿sí? Interés efectivo, pago diario. ¿M? Después tenemos convierte cotizaciones, moneda DEC, alguna vez tasa, este también está bueno para cuando queremos calcular alguna tasa de interés de algún préstamo, ¿sí? Usamos tasa, tasa de descuento, tasa de interés para la inversión, bursátil. Estos dos, TIR y el BA, creo, se usa para todo lo que es hacer proyectos financieros, ¿sí? Devuelve la tasa interna de retorno de inversión, todo para que sean proyectos de inversión. Se usa el TIR, devuelve el valor de la inversión, BF, devuelve el factor futuro de inversión, ¿sí? Así que son fórmulas muy interesantes que Excel ya la tiene incorporado, solamente tenemos que ponerle los datos que necesitamos y él nos calcula esas cuestiones, ¿sí? Bueno, otras funciones también muy conocidas en el mundo que se usa mucho en el mundo de Excel. Tenemos esta categoría, ¿sí? Que son, por ejemplo, las matemáticas y trigonométricas, que bueno, esta vez la usamos en combinación con las anteriores que vimos. Como le decía, podemos combinar funciones, o usar funciones o fórmulas o funciones y adentro otras funciones, ¿sí? Y bueno, a veces cuando estamos muy avanzados en el Excel empezamos a hacer ese tipo de cosas, y empezamos a combinar otras funciones con funciones y generalmente las que están adentro son estas, las funciones matemáticas y trigonométricas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos ABS que devuelve el valor absoluto de un número, ¿sí? Combinat devuelve el número de combinaciones para un número determinado de elementos. Si quieren hacerse algún loto, pueden usar este combinat, aleatorio también, ¿sí? Coseno devuelve el coseno de un ángulo, entero redondea el número del entero inferior más próximo. Y así tenés fac, que devuelve el factorial de un número, pi devuelve el valor de la constante de pi, potencia, producto, raíz, residuo. Son todas funciones trigonométricas y matemáticas que se usan mucho. Max y minim, ¿se acuerdan que esto lo vimos? ¿Sí? Devuelve el valor máximo de la lista, devuelve el mínimo. La mediana, ¿sí? La mediana de lo que es la lista de valores. Promedio, devuelve el var, la varianza, ¿sí? Y bueno, y estos dos que son el caésimo mayor del conjunto de datos, eso más para lo que es eh, análisis de datos, ¿sí? Bien, después tenemos también algo muy utilizado, son las funciones lógicas, ¿sí? Cuando nosotros queremos darle a Excel que alguna consulta de condicionales, ¿sí?
usamos lo que es falso, verdadero, sí, y, o, por ejemplo, bueno, falso devuelve el valor lógico falso, esto cuando lo usamos para corroborar alguna condición, ¿sí? Un condicional. Y comprueba si todos los valores son verdaderos o comprueba si algún valor lógico es verdadero, devuelve verdadero. ¿M? Funciones de información. Tenemos es blanco, comprueba así, se refiere a una celda vacía, este está bueno, es muy usado a veces cuando nosotros queremos analizar un conjunto de datos y queremos ver si hay algún espacio en blanco, alguna celda en blanco, ¿sí? Bueno, ese es blanco, comprueba si se refiere a una celda vacía, este es error, comprueba si un valor es un error, y así, ¿no? Estos están bastante piola, hay que saberlos usar, o son un poquito más avanzados, pero quizá los veamos más adelante. Bien, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Así por lo menos en la parte teórica, ahora después esto lo vamos a ver en la planilla. Por ejemplo, tenemos la función ahora, esta función nos devuelve la fecha y la hora actual del sistema con formato de fecha y hora, ¿sí? El ejemplo que ven acá, si ponen hora, bueno, acá está la fecha, que en el momento que uno pone hora va a devolver la fecha en el momento, ¿sí? Ese es el ejemplo hipotético que dice 3 del 2 de 2025, ¿m? Y la hora. ¿M? Función año, número de serie, esta función tiene como parámetro un número de serie y devuelve el año en formato año entre el rango 1900 y 999, ¿sí? Por ejemplo, si ponemos año 42500, el parámetro en serie equivalente que ven acá, ¿sí? Va a ser en este caso 2016, ¿sí? Una vez, en vez de un número de serie, le podríamos pasar la referencia de una celda que contenga la fecha, ¿sí? Y bueno, nos va a devolver también 2016 si la celda B12 tenga el valor, por ejemplo, 1/1/2016. ¿M? La función fecha nos va a pedir año, mes y día, o sea, como argumento, ¿sí? Y nos va a calcular eso. Devuelve la fecha en formato fecha. Esta función sirve sobre todo para si queremos que nos indique la fecha completa utilizando celda donde tengamos los datos del día, mes, año por separado. ¿M? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos por separado y nos va a devolver toda la fecha eh, conjunta, ¿no? Como que lo va a unir, ¿sí? Para que tengamos el dato en una sola celda. Eso por si tenemos en cada columna separado los datos correspondientes, ¿sí? Y queremos unificarlo todo en una celda, aplicamos esa función. Carácter es algo parecido, sí, devuelve carácter específico por el número de código correspondiente al código ASCII. ASCII son los códigos ASCII, no sé si alguna vez los sintieron nombrar. Código ASCII, ¿saben lo que es el código ASCII? No. ¿Alguno sabe? No, No, ninguno. Bueno, el código ASCII son cuando nosotros podemos toda una serie de caracteres que tengamos, ¿sí? Todos los que hay en el universo de caracteres, lo podemos obtener a través de la combinación de la letra alt más un número, ¿sí? O sea, por eso se llama código, porque uno a través de la combinación del alt más un número, hay toda una tabla que nos va a representar un carácter. Por ejemplo, yo lo uso mucho en mi teclado. Yo tengo una compu que no tiene la ñ, ¿sí? Y para poner a veces escribir, es un garrón, ¿no? Pero bueno, para escribir yo uso siempre el Alt, cuando quiero poner la ñ, uso el Alt 164 minúscula y Alt 165 la ñ mayúscula. Entonces así eh, puedo subsanar ese problema de no tener la ñ en el teclado. Y bueno, y así como la ñ, hay toda una tabla, después si quieren búsquenla en internet, solamente a modo de curiosidad, si lo quieren saber cuáles son esos códigos ASCII. Si no, bueno, usamos el Excel, ¿sí? Por ejemplo, a Excel le ponemos carácter, ¿sí? Va a estar haciendo referencia justamente a esa transformación del código ASCII, ¿sí? 76, ¿sí? Es como que si estuviera haciendo justamente esa combinación de teclado y nos devuelve el carácter correspondiente a ese código, ¿sí? Así que nada, este está bueno también, ¿sí?
cuando quieren conocer así el código ASCII. Bueno, función concatenar es algo también, como les decía, que se usa mucho, ¿sí? Cuando queremos unir dos textos, o tres o más, ¿sí? Entonces, ¿qué nos devuelve esta función? Devuelve una cadena de caracteres con la unión de los textos pasados como parámetros, ¿sí? Estos son los parámetros y los argumentos que pasamos. Esta función es de utilidad cuando tenemos texto, como puede ser el nombre completo de una persona, pero dividido en distintas celdas, ¿sí? Y en alguna ocasión queremos unir el nombre completo en una sola celda, ¿sí? Entonces acá ven el ejemplo, ¿sí? Concatenar Antonio Gutiérrez Fernández y nos devuelve en una sola celda todo el nombre completo, ¿sí? En este caso, el nombre con sus dos apellidos. ¿Sí? Bien, función encontrar. Esta también es a veces muy utilizada, ¿sí? Texto buscado dentro de un texto que vamos a seleccionar, ¿sí? Y un número inicial. Devuelve la posición inicial del texto buscado dentro, dentro de otro texto, empezando a buscar desde la posición número inicial, ¿sí? Así que esto más o menos es cuando ya tenemos una idea donde podría estar la información, ¿sí? A diferencia de la función hallar, encontrar, distingue entre mayúsculas y minúsculas y no admite carácter comodín. Y acá vemos un ejemplo. Ponemos encontrar, queremos encontrar la palabra Wally, ¿sí? Este es el texto, siempre buscando nuevas aventuras, este Wally, y siempre perdido, ayúdeme a encontrarlo. Y le ponemos de dónde, ¿sí? 1, ¿sí? Y devuelve 40, que es la posición donde empieza la palabra Wally. O sea, si acá empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40 es donde corresponde la palabra Wally. Empezó a contar desde la primera posición del texto. Si nosotros le decimos que empieza a contar de la posición 20, va a empezar a contar acá, igual nos va a dar la posición, ¿sí? La diferencia, ¿sí? Así que nada, esto a veces se usa bastante. Bien, y después tenemos la función extrae, que también es muy utilizada cuando tenemos algún desorden o alguna planilla también que nos viene muy desordenada, ¿sí? O queremos emprolijarla un poco. Dice, devuelve los caracteres indicados de una cadena de texto a partir de una posición inicial, ¿sí? Ejemplo, extrae. Mirando el mar me envuelve una emoción intensa, ponemos 12 y 13, devuelve mar, ¿sí? Entonces ahí donde tenemos la posición 3, devuelve carácter indicando una cadena de texto a partir de la posición inicial, ¿sí? Entonces en este caso nos devuelve el mar, la cadena de texto. Por eso ahora lo vamos a practicar, a ver cómo sale. La función es buscar, que eso es lo que vamos a ver más en profundidad hoy, ¿sí? Buscar, más que nada buscar B y buscar H, que son más específicas. La buscar es más general, pero buscar a veces suele funcionar y a veces no. Por eso es bueno ser específico en la búsqueda, especificándolo con el B, buscar B o buscar H, ¿sí? Pero bueno, buscar hacia secas es una función que busca un valor en un rango de una columna o fila o una matriz, ¿sí? Debe indicar el valor a buscar, dónde quieres que busque y de dónde obtendrás el resultado. Ejemplo, tenemos en la columna B una lista de nombres de amigos y en la columna C sus emails. Escribimos en la celda A1 el nombre del amigo del cual queremos buscar el email. Escogemos en la celda E1 la función buscar y le pasamos como parámetros, por ejemplo, valor a buscar en A1, ¿sí? Vector de comparación, todo el rango de la columna B, y el vector de resultado, todo el rango de la columna C, nos devuelve como resultado el email perteneciente a la persona, ¿sí? Eso lo vamos a practicar a ver si sale. Y después tenemos el famoso buscar H, ¿sí? Que es el que nos busca por fila, ¿sí? Busca la primera
fila de la tabla o matriz de valores, ¿sí? Y devuelve el resultado en la misma columna desde una fila especificada, ¿sí? Ejemplo, supongamos la misma situación anterior, una columna con nombres y otra con los emails, y queremos que nos diga quién está dos puestos más abajo de de un amigo o amiga en la lista, o el mail que está dos filas más abajo del que buscamos. Entonces seleccionamos buscar H con los siguientes parámetros. Vamos a buscar el valor que vamos a buscar, ¿sí? La matriz, el rango donde vamos a buscar el valor, y acá, a diferencia del anterior, le vamos a indicar qué dato, en qué posición queremos traer esa información si se da la coincidencia, ¿sí? Entonces nos va a devolver como resultado el email perteneciente a la persona situada dos filas más abajo del patrón buscado y en esa matriz, ¿sí? Esto es importante que podamos darle en el patrón, o sea, el patrón de búsqueda tiene que estar adentro de la matriz de búsqueda, ¿sí? Si no, ahí vamos a tener un problema, nos va a generar un error. Así que eso es importante, siempre tener en cuenta, ¿sí? Y lo mismo para lo que es la función control B, ¿sí? Es muy parecido, lo único que va a hacer, busca un valor en la primera columna de la izquierda, siempre se va a ir desplazando de izquierda a derecha y devuelve el valor en la misma fila de la columna especificada. ¿Sí? Tiene el mismo efecto que en la función anterior, salvo que esta función realiza las búsquedas por columnas, ¿sí? Pero bueno, ahora lo vamos a practicar, a eso que quédense tranquilos, son funciones muy buenas. Y después tenemos lo que es coincidir, la función coincidir, que un valor buscado, una matriz de búsqueda, ¿sí? Y el tipo de coincidencia devuelve la posición relativa de un elemento que coincide con un valor dado en un orden específico dentro de una matriz también. Tipo de coincidencia es el número -1, 0 o 1 y especifica cómo ha de coincidir el valor buscado con los valores de la matriz buscada. Si tipo de coincidencia es 1, coincidir encuentra el valor, el mayor valor que es inferior o igual al valor buscado. Los valores en el argumento matriz buscada deben colocarse en orden ascendente. -2, -1, 0, 1, 2, A, Z, falso, verdadero. Si tipo de coincidencia es 0, coincidir, encuentra el primer valor que es exactamente igual al valor buscado, ¿sí? Si el tipo de coincidencia es -1, ¿sí? Esos son los parámetros que ponemos acá. Coincidir encuentra el menor valor que es mayor o igual al valor buscado. Si omitimos el tipo de coincidencia, se supondrá que es 1, ¿sí? Y acá ven un ejemplo, ¿sí? Tenemos coincidir, 23, acá tenemos los parámetros, ¿sí? No pone nada, ¿sí? O sea, acepta como que es 1, encuentra el menor valor que es mayor, supondrá que es 1, acá 1, coincidir encuentra el mayor que es inferior o igual al valor buscado, y entonces en este caso devuelve 2, que es la posición donde se encuentra 23, ¿sí? Posición 1, posición 2, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno, bien. ¿Cómo venimos? ¿Entendió? Todo lo que vimos, ¿tiene alguna duda de todas las funciones que repasamos? Igualmente ahora esto se va a esclarecer un poquito eh, con los ejercicios que vamos a hacer en un ratito. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Venimos bien? Sí, sí, Perfecto. Bueno. Queda un minutito, sí, un minutito un poquito más para que cierre esta sesión. Vamos a cerrar acá. Así en 10 minutitos hacemos el break. Así pueden tomar algo, descansar un cachito. Y ya arrancamos la sesión que viene con toda la parte de práctica. Vamos a ver las funciones que estuvimos repasando recién, ¿sí? Así que bueno, chicos, en 10 minutitos les vuelvo a mandar el link. Estamos viendo un ratito. Hasta luego.